El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales platicaremos acerca de los cuidados si es que tienes un cocodrilo como animal de compañía. También te enseñaremos cómo tejer una bonita bufanda. Sí, a tejer, no están equivocados de programa. Una bufanda, pero utilizando el pelo de un perro muy especial. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Así es, Clínica de Animales. No crean que porque tenemos pues esta bufanda, estos estambres, el día de hoy hemos cambiado de giro en el programa. El día de hoy vamos a platicar con Adriana Álvarez, quien nos va a enseñar cómo generar este tipo de prendas utilizando o reutilizando el pelo de los perros huskies. Adriana, gracias por acompañarnos y cuéntanos esto que me parece muy novedoso, ¿no? Además de ser nuestros animales de compañía, pues incluso hasta nos pueden vestir. Mira, te platico, el husky siberiano tiene una capa interna que nos regala cada 6 meses. ¿Por qué? Porque él solito lo tira. Entonces tú lo cepillas y todo esto que ves aquí te lo regala casi. Muchos dueños se quejan de esa lana, pero si tú la tocas es súper suavecita, ligera y además muy caliente. Fue entonces que se me ocurrió investigar cómo es que se podía aprovechar. Ahí en esa parte me gustaría que me comentaras, porque, o sea, ¿en qué momento se te ocurre decir, oye, voy a utilizarlo, el pelo del perrito husky? Tengo entendido que ya se utilizaba con anterioridad en algunas culturas. Sí, todo lo que es el norte de América y también en Europa, toda la parte norte donde el frío es mucho más drástico que aquí, la gente trataba de ver cómo se iba a proteger. Entonces, como vieron que sus animales se adaptaban bien, etcétera, y aparte que soltaban esto porque se ve que sacan mechones, se les ocurrió empezar a recolectarlo y después idearon la técnica del hilado para confeccionar sus propias ropas y protegerse. Oye, eso está muy interesante porque además es reutilizando, como bien dices, la muda del pelo de los perros. En ningún momento se trasquilan, ¿no? En ningún momento sufren algún tipo de maltrato, sino simplemente es la muda natural que ocurre 2 veces al año en el caso de los huskies. Así es. Es algo muy natural. Y creo que a mí lo que más me gusta es que es tu mismo animal de compañía. Ajá, entonces tú lo tienes limpio, lo tienes contigo y lo que saca también es parte como de tu hogar. Ajá, entonces el usarlo siento que es algo muy natural y no tiene químicos ni nada que afecte tanto al ambiente. Por ejemplo, aquí estamos viendo toda esta cubetita que está bastante llena de este pelo, de esta lana. Aproximadamente, no me digas que todo esto sale de un solo perro. Sí, de hecho esto lo juntamos el domingo. Okay. Y es el 30% de un macho del cuello nada más. Ok. O sea, todavía tiene un 70% más que le tengo que quitar, pero que todavía no suelta él naturalmente. O sea, no se le arranca, no se le corta. Es nada más lo que sale con el cepillado. Wow, o sea, realmente puedes tener material para hacer todas estas creaciones, bufandas, guantes, y el límite es la imaginación y nunca se te acaba. Te puedes hacer un abrigo, tu colcha, etcétera, y además es muy suavecito y muy ligero, muy ligero. Que además me platicabas que se puede además combinar, ¿no? Un poco. A mí me gusta mucho combinarlo con estambres que tenemos aquí en México de lana, porque son de muy buena calidad. Y también porque como este material aislante es muy efectivo, porque soporta hasta menos 40 grados centígrados, entonces aquí para la Ciudad de México es mejor combinarlo con lana, ya sea de oveja o de acrílico también, para que no sea tan extremoso y puedas llevarlo a todos lados. Ok, por ejemplo, este gris es el tono natural del husky, ¿verdad? Sí, este es un husky blanco con negro. Ok, y por acá esta sería un husky blanco. Es gris, un husky gris. Ok, o sea, los colores son además 100% naturales.
¿Qué te parece, Adriana, si ahorita pues me platicas un poco más acerca de cómo se extrae, cómo se cepilla? Porque supongo que no nada más es cepillar al perro y está lista la lana para utilizarse. No sé, hay que eliminar suciedad, el olor, ¿no? Que muchos nos quejamos a veces de que, ay, es que nuestro perrito huele a perro mojado. En este caso les puedo decir que no tiene ningún aroma, ¿no? Realmente tú pensarías que es un estambre normal, ¿no? Pero supongo que tiene algún proceso para realizarlo. Bueno, esa pregunta que haces es muy importante. El husky siberiano no genera un olor como muchas otras razas, entonces eso es un bono, porque realmente no tienes que quitar un aroma desagradable o el aroma de fido. El husky siberiano no tiene aroma. Perfecto, pues de todo esto vamos a platicar más adelante. Mientras tanto, vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Clínica de Animales. Y bueno, amigos, seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Estamos platicando con Adriana Álvarez, quien pues está revolucionando yo diría la idea del reciclaje con respecto a nuestros animales de compañía. Yo nunca hubiera pensado que el pelo de nuestros perrunos se pudiera utilizar para hacer bufandas, guantes, prendas de vestir, ¿no? Y más adelante nos vas a enseñar la técnica, ¿no? Para hilarlo, para recolectarlo y toda esta cuestión. Vamos a hacer una pequeña demostración, sí. Perfecto. No te aseguro que yo sepa tejer, pero haremos el intento. Y mientras pues nos ponemos de acuerdo con Adriana para ponernos en manos a la obra, vamos a conocer el siguiente caso aquí en nuestro programa. ¿Se imaginan tener un cocodrilo como animal de compañía? Es un animal exótico que debemos tener muchísimo cuidado en su manejo y por supuesto también en la parte de los permisos. Vamos a conocer su historia de estos cocodrilos aquí en Clínica de Animales. Vine a traer un par de cocodrilos Morelletti. Tenían muy buena cantidad de parásitos en los ejemplares. En el caso del grande, como el dueño anterior lo tenía encintado del hocico, pues le generó una lesión en el hocico. En la revisión general de estos dos cocodrilos encontramos que están aparentemente sanos. Sí presentan algunos parásitos, hicimos un examen coproparasitoscópico, encontramos parásitos bastante comunes y decidimos administrar una dosis para combatirlos. En el caso particular del hocico de Rico, es una lesión bastante profunda, perdió toda la piel de esa zona y está expuesto el hueso del cráneo y de la mandíbula en la parte de abajo. Recomendamos hacer alguna limpieza y mandamos a casa un ungüento con antibiótico que promueva la cicatrización. Son lesiones que tardan mucho tiempo en resolverse y que van a dejar una cicatriz permanente. Rico y Atila se van con un buen pronóstico, ya el problema de la cicatriz que le va a quedar es para largo plazo, no afecta en este momento su calidad de vida, las piezas dentales están sólidas, no tienen ninguna afectación y si acaso en la parte estética es donde se va a notar que tiene ahí estas cicatrices. Atila realmente no tiene ningún problema, vino solamente para verificación de parásitos porque les han ofrecido en ocasiones alimento fresco o recién sacrificado, que es el que puede estar trayendo estos parásitos. En unos días más volvemos a hacer la verificación y si requiere otra toma, con eso es suficiente, pero ambos se van con buen pronóstico. Tener un cocodrilo como animal de compañía es un desafío muy grande, primero por el tamaño que llegan a alcanzar y después por los requerimientos que tenemos que satisfacer. Necesitamos estanques, peceras muy amplias, con calefacción, son animales todos estos tropicales que requieren temperaturas altas, 28, 32 grados, con un espacio suficiente para que el animal salga del agua y se pueda secar por completo y pueda también además acceder a la luz ultravioleta del sol. Sus requerimientos nutricionales también son algo complejos, necesitan alimentarse con presas enteras, idealmente previamente sacrificadas. Cuando son crías o animales muy pequeños consumen insectos, poco a poco se van haciendo de otros hábitos para empezar a consumir vertebrados. Los roedores, los peces es algo habitual, siempre que sean presas enteras, porque ellos requieren consumir tanto piel como vísceras, como hueso, como la propia carne. Mantener cocodrilos como animales de compañía también nos obliga a cumplir con la legislación vigente. Necesitamos contar con los documentos que amparan la procedencia legal.
una nota, una factura con los requisitos que pide la ley, que diga, tenga un membrete, tenga un folio, tenga el lugar en donde lo compramos, el nombre científico, el nombre común, muy importante el tipo de marcaje que se está utilizando, ya sea una grapa digital, un microchip, una muesca en la cola, además de que cuente con el oficio de aprovechamiento comercial del ejemplar y la tasa de aprovechamiento, porque son animales que se queden en el medio en México. Hay que considerar que los cocodrilos, aunque sean animales de compañía, siguen siendo animales potencialmente peligrosos. Una mordida de un ejemplar, aunque sea pequeño, puede lesionar seriamente a algunas personas, particularmente a los niños o algún animal de compañía de otro estilo, como perros y gatos, que siguen siendo muy curiosos con ellos. Y bueno, amigos, en verdad la recomendación, si es que tienen un animal exótico como pues animal de compañía, en verdad, uno, estar conscientes de los cuidados que requieren, del espacio, de la alimentación y en este caso que son cocodrilos, del manejo. No son animales que tengan o que puedas tener muchísimo contacto con ellos, ya que a fin de cuentas siempre tienen un tanto de sus instintos latientes y esto podría poner en peligro, sobre todo si están en contacto con niños. Entonces tengan conciencia de este tipo de animales y también de los permisos, muy importante. Ahora seguimos platicando con Adriana Álvarez acerca de la creación de de este estambre para hacer más adelante prendas de vestir. Cuéntame, Adriana, ¿qué estás haciendo aquí en este momento? Ya que cosecharon la lana de su husky siberiano o que la cepillaron, se tiene que lavar. En este caso, pues por tiempo no la vamos a lavar y después viene la siguiente fase, que es el cardado. Vamos a dar una pequeña. Ok, tú velo haciendo esto, pero platícame, para lavar la lana, o sea, ¿qué haces? ¿La metes a la lavadora? ¿Le echas algún tipo de producto especial a mano? ¿Cómo sería? Pues es muy sencillo, realmente nada más tienes que ponerla a remojar y enjuagar. Ok. Con algún producto que sea biodegradable. Puedes usar shampoo para bebé o un shampoo para mascota que tenga el olor de tu preferencia. Ah, muy bien, perfecto. Y una vez que ya la tienes limpia, empiezas a cardarla. Así es. ¿Cardar qué es? Como para dar que se vean todas alineadas las fibras. Sí, tienes que alinear todas las fibras. Ok, ok. Y después tienes que hacer una bolita para que te sea fácil sacar el hilo. Enrollarlo. Exacto, sacas de ahí para que de aquí salga tu hilo. Ok, que de hecho es como esta que tenemos aquí, que esta sí ya está lavada, que ya está cardada, y ahora ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso pues es lo más emocionante. Bueno, es lo que casi todas nuestras alumnas ya quieren empezar a hacer, que es hacer su hilo. ¿Ya vieron? O sea, traía el hilo normal en la, ¿cómo podríamos decir esto? Como pequeña rueca, ¿no? Es un uso colgante. Ok. Y lo va enredando nada más a la madeja que cardamos anteriormente, perdón, y ya, lo vas uniendo. Sí, vas jalando de este lado y después sueltas digamos, la vuelta que ya le diste y se va haciendo tu hilo. ¿Qué tan grueso, qué tan delgado es al gusto? Es al gusto, solamente que tienes que considerar, si lo vas a usar sencillo, ya queda con este grosor, y si lo vas a usar doble, va a ser 4 veces este volumen. Ok, y va sacando estos estambres que tenemos aquí, justamente lo que decíamos, de distintos grosores, ¿no? Y de distintos colores, además. Sí, dependiendo del grosor, por ejemplo, los más gruesos, pues acabas de tejerlos rápido, y los que son más delgados, pues son para cosas más delicadas, como vemos los guantes. ¿De qué tamaño tiene que ser una madeja para que puedas hacer, no sé, los guantes o las bufandas? Como no estamos usando una rueca, lo ideal es que no sean más de 100 gramos. O sea, esta es de 100 gramos y esta es de 100 gramos. ¿Por qué? Porque tienes que sostener el peso. Ya que tienes tu estambre, pues ya puedes empezar a tejer. A ver, ¿me enseñas? No sé tejer, señores, ni en defensa propia, pero Adriana sí lo hace muy bonito. Vean si no, ¿no? Tú has hecho estos guantes, estas bufandas, esta como chalina o cuello, aquella bufanda también para hombre. O sea, de verdad está bien padre. El tejido a veces, bueno, puede espantar. De hecho, a mí me espanta. Ajá, a mí tampoco no me llamaba la atención ni nada, pero con que lo veas vas a ir aprendiendo y conforme lo practiques más fácil va a ir siendo. Aquí estamos haciendo un guante
que serían como esos que están acá, Ajá. ¿no? Y que de hecho, pues bueno, tú das cursos de todo esto aquí la Ciudad de México para que te contacten a través de tus redes sociales y puedan, pues si están interesados en aprender más acerca de esta técnica, tomen el curso. Sí, también tenemos curso en línea que está disponible las 24 horas del día, entonces no hay problema. Perfecto. Y además que creo que es una excelente opción en la parte de quedarte con un recuerdo de tu perro, ¿no? Muchas veces tenemos esta falsa idea de que tengan perritos, hijos, descendientes para quedarte con el recuerdo de tu primer perrito que querías tanto. Bueno, esta es una opción en la cual vas a tener un recuerdo de tu perro, de tu mascota para toda la vida y además te va a vestir, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti, saludos a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un programa diferente de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, aprendan a tejer, como de que no, y nos vemos hasta la próxima.